Como fisiopatología del pulmón, tenemos que son los procesos patológicos en los pulmones o en la cavidad torácica. Estos limitan la expansión pulmonar y afectan principalmente la mecánica respiratoria. Como ejemplo tenemos que están las causas parenquimatosas, que son los tabiques alveolares o interlobulares. Tenemos también las causas extraparenquimatosas, la neumonía y fibrosis alveolar. Y también tenemos las lesiones de la cavidad pleural, el mediastino o la pared torácica. Seguimos con la fisiopatología. Entonces, en este caso tenemos tres ejemplos. El primero sería la hipertensión pulmonar, la cual es la presión arterial que sea pues alta en las arterias de los pulmones, y esto hace que el lado derecho del corazón se esfuerce más de lo normal. Entonces, como se muestra en la imagen, el corazón izquierdo tiene 6 veces más presión que el corazón derecho. Esto se ve pues por que, bueno, esto se debe ya que el lado derecho del corazón bombea sangre a través de los pulmones, donde pues se recoge el oxígeno, y después esta sangre retoma al lado izquierdo, donde pues esta ya se bombea hacia el resto del cuerpo, donde los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechan y generan que ya no puedan transportar mucha sangre, lo que ya causa pues la presión, una presión acumulada, eh, lo que pues esto ya se denomina la hipertensión pulmonar. Esta se puede causar o se puede dar por enfermedades autoinmunitarias que dañan a los pulmones, como la esclerodermia o la artritis reumatoidea, también las anomalías congénitas del corazón, los coágulos sanguíneos en el pulmón, infección por VIH, entre otros. A continuación tenemos el cáncer de pulmón. Este pues se forman los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren pues los conductos del aire, y pues es la principal causa de muerte tanto en mujeres como en hombres. Eh, Todo el mundo está en riesgo de tener cáncer de pulmón, y uno de los factores importantes en este caso son los fumadores, tanto los primarios como los de segunda mano. Los primarios son los que literal consumen el tabaco, y los de segunda mano son los que inhalan, gracias pues a los primarios, inhalan pues el humo del cigarrillo, lo que también pues puede provocarnos cáncer de pulmón. Algunos síntomas de este cáncer son dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, sangre en el esputo, o sea, es un moco que se tose por los pulmones, fatiga, entre otras cosas. Ya en el último tenemos el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esta se da, bueno, es la que causa dificultad al respirar. Existen dos tipos, que son las bronquitis crónicas, la cual es la que implica una tos prolongada con moco, y la enfisema, el cual implica un daño a los pulmones con el tiempo. Entonces, esta se da porque también por el tabaquismo, porque entre más fume la persona, pues tendrá más probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedad. También unos factores de riesgos que puede generar esta enfermedad es exponerse a gases o emanaciones en el sitio de trabajo, exposiciones o cantidades considerables de contaminación o humo directo de cigarrillo, como lo dije anteriormente en el cáncer de pulmón, fumadores de segunda mano o el uso frecuente de fuego de cocina sin una ventilación adecuada. En los signos y síntomas tenemos que es la disnea de esfuerzo, que significa que se fatiga con facilidad. El dolor torácico, que se causa por una isquemia ventricular derecha, que es por bajo flujo coronario por el aumento de la masa ventricular. También está el síncope vasovagal, que esto ocurre cuando la parte del sistema nervioso que se regula normalmente la frecuencia cardíaca
y la presión arterial funciona incorrectamente en respuesta a un factor desencadenante, como puede ser la sangre. La frecuencia cardíaca disminuye y los vasos sanguíneos de las piernas se dilatan. Está relacionado al esfuerzo o caída del flujo cerebral. Y por último tenemos también como signo y síntoma la insuficiencia cardíaca, que esto es por falta de vitamina D. Bueno, ahora en cuanto a las patologías que se abordan en nuestra carrera de instrumentación quirúrgica, para empezar podemos observar unas estadísticas que se presentan acá en Colombia anualmente. Entonces, por cada 100.000 habitantes que están en Colombia, hay cerca de 11,8 afectados por patologías de cáncer de pulmón. Pero también hay otros países de pues, América que se encuentran también inmersos a un alto índice de cáncer de pulmón. Entre estos se encuentra Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Venezuela. Pero también podemos observar casos en Estados Unidos, Canadá y en Europa, como en Reino Unido, Francia y Alemania. Pero como nos vamos a enfocar solamente en Colombia, entonces vamos a hacer referencia a los departamentos con mayor número de personas diagnosticadas con cáncer de pulmón anualmente. Entonces, em, los departamentos son Antioquia, Cesar, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Caldas. Bueno, ahora sí entrando en materia, en las patologías que encontramos en el cáncer de pulmón, encontramos el adenocarcinoma. Este es un tipo de cáncer de pulmón no microcítico. ¿Qué significa no microcítico? Que tiene varias etapas. Entonces, en la etapa 1 significa pues, que pues, el cáncer solo está en los pulmones. En etapa 2, el cáncer ya ha llegado a los ganglios linfáticos que vimos anteriormente. Y en etapa 3, encontramos que el cáncer pues, se ha propagado a otros ganglios linfáticos en el pecho o también se puede ver en órganos, en otros órganos aparte del pulmón. Ahora vemos el carcinoide. Entonces, este también es un tumor cancerígeno, pero este está formado por células neuroendocrinas. ¿Qué significan estas células? Estas se encuentran por todo el cuerpo, incluyendo pues obviamente los pulmones. Y estas producen hormonas que ayudan a que los pulmones controlen el flujo del aire y de la sangre. También encontramos dos tipos de carcinoides. Entonces encontramos los carcinoides típicos que tienden a crecer pues lentamente y muy raras veces pues se propaga a otros órganos diferentes al pulmón. Mientras que los carcinoides atípicos crecen más rápido y también tiene una alta probabilidad de que se propague pues a otros órganos. Bueno, ahora encontramos los abordajes del adenocarcinoma. Entonces, entre ellos encontramos la cirugía, que pues es para extirpar el cáncer, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o pues terapia farmacológica dirigida. Y por otro lado, encontramos que el carcinoide también tiene varios abordajes, los cuales son pues, la extirpación quirúrgica con quimioterapia, o sea, acompañada de quimioterapia, o pues también se puede, pues solo la extirpación quirúrgica sin quimioterapia, o también es necesaria la radioterapia. Continuidad a las patologías encontramos el carcinosarcoma. Primero les vamos a dar una pequeña como definición de lo que trata y posteriormente les vamos a dar un caso clínico. Entonces, este tumor es maligno, es muy poco frecuente y como su nombre lo indica, es una mezcla de carcinoma y sarcoma. Cuando hablamos del carcinoma, se refiere al cáncer de tejido epitelial, que es la piel y el tejido que recubre los órganos internos, y el sarcoma, que es cáncer del tejido conjuntivo, como el hueso, cartílago y grasa. Para el tratamiento se suele incluir radioterapia, quimioterapia y la extirpación del tumor mediante la cirugía.
Procediendo al caso clínico, se trata de un varón de 74 años con antecedentes de tuberculosis pulmonar hace 30 años. Este es fumador de 30 cigarrillos diarios desde su juventud. Ingresa al hospital con una historia desde hace un mes de dolor opresivo en el costado izquierdo sin relación con la respiración. Este dolor decía que duraba aproximadamente de 3 a 4 horas y solamente se día con analgésicos. Él presenta fiebre de 39 a 40 grados centígrados, con una tos abundante, con expectoración blanquecina, anorexia y pérdida de 4 o 5 kilogramos de peso en un solo mes. Se le va a realizar una radiología de tórax. Entonces, en esta radiografía anterior-posterior de tórax, se puede observar un derrame pleural izquierdo, lo que indica que hay pérdida de volumen del lóbulo superior izquierdo y efecto de una masa a ese nivel. Para poder observar bien qué pasa, se le realiza una broncofibroscopia. Entonces, se practica esta broncofibroscopia según técnica descrita, que es visualizándose cuerdas vocales, tráquea, carina y árbol bronquial derecho normal. A continuación, se penetra en el árbol bronquial izquierdo, encontrando a nivel del bronquio segmentario anterior del lóbulo superior izquierdo, que es el que estábamos viendo, que tiene una pérdida de volumen. Entonces, se puede observar una masa muy vegetante y móvil. Esta está rodeada de mucosa normal que obstruye la luz y que al tomarla con una pinza de biopsia se obtiene un fragmento de 5 milímetros por ser friable. Respecto al tipo, podemos decir que es un endobronquial, ya que este suele crecer como una masa protuyente en la luz bronquial, invadiendo lentamente el tejido en el punto de su origen y eventualmente puede producir metástasis. Entonces, como se mostró en la broncofibroscopia, en el lóbulo superior izquierdo se encontraba la masa que estaba rodeada de una mucosa normal y que obstruía la luz.